En algún momento de tu existencia te sentiste roto, una grieta profunda se abrió en los cimientos de tu seguridad, y aunque el mundo exterior no percibió el derrumbe, tú sabías que estabas sangrando por dentro. Tal vez ocultaste esa herida con una maestría tan desoladora que incluso tú mismo terminaste por olvidar que el daño seguía ahí, supurando en el silencio de tus noches, manifestándose cada mañana como un grito mudo al despertar. Esa parte de ti que se siente fragmentada no necesita el consuelo blando de la modernidad, ni etiquetas diagnósticas que solo sirven para justificar tu parálisis, ni largas explicaciones que diluyen tu responsabilidad. Lo que esa parte de ti reclama con urgencia es lo que los antiguos sabios de la Estoa comprendieron con una claridad que hoy resulta devastadora: el dominio interno como única vía de salvación. Este no es un espacio para promesas mágicas ni para la autoayuda que acaricia el ego mientras el alma se pudre. Aquí lo que te traemos son palabras que han soportado siglos de fuego, traiciones e imperios caídos, palabras que siguen siendo tan afiladas como el primer día porque no fueron escritas para el aplauso, sino para el despertar. Epicteto no fue un teórico de biblioteca, fue un esclavo encadenado, humillado y privado de toda comodidad material, y fue precisamente desde esa oscuridad absoluta desde donde forjó una claridad interior que muchos hombres que se dicen libres jamás llegarán a conocer en toda su vida. Su enseñanza nació en la herida abierta, no en el púlpito. Nació de la urgencia de no morir por dentro mientras el cuerpo era propiedad de otro. Por eso, cada una de sus meditaciones atraviesa la mente como un puñal, porque están escritas con la sangre de la experiencia real y con la autoridad de quien ha vencido al destino en su propio terreno. Tú estás aquí, en medio del ruido ensordecedor de las exigencias sociales, del cansancio mental que no se apaga con el sueño y de las distracciones que solo anestesian tu dolor por un momento, preguntándote si existe una forma de existencia más estable y digna. La respuesta no es algo que debas entender intelectualmente, es algo que debes permitir que te transforme hasta la médula. Este vídeo es una confrontación directa, es un espejo frente a tu propia cobardía y un llamado sagrado a dejar de huir de ti mismo para empezar a forjarte desde adentro con la dureza del hierro. Recorreremos las leyes esenciales de Epicteto no como citas para adornar tu muro, sino como antídotos contra la desesperación, la ira, la dependencia emocional y la confusión que te mantiene estancado. Si estás aquí es porque algo en tu interior ya ha comenzado a resistir el adormecimiento colectivo, algo en ti ha decidido que el dolor bien comprendido es la dirección hacia la libertad. El ego sin disciplina es solo ruido, pero el ego domado bajo los pies de la razón es poder absoluto. Prepárate, porque las enseñanzas que siguen están diseñadas para fortalecerte mediante la destrucción de tus excusas. Si tienes el coraje de quedarte y mirar tu propia miseria con humildad, lo que vas a experimentar no será un cambio temporal, sino una transfiguración irreversible. En el dragón estoico no creemos en la compasión que debilita, creemos en la filosofía que talla y esculpe, porque la vida no perdona la debilidad prolongada y tú ya lo sabes, no porque lo hayas leído, sino porque lo has vivido en cada fracaso y en cada lágrima que vertiste por cosas que no podías controlar. Respira hondo, vacía tus juicios previos y prepárate para escuchar estas verdades como si fuera la última oportunidad que tienes para reclamar tu soberanía, porque el tiempo de las sombras ha terminado y el tiempo de la voluntad ha comenzado. La 15ª meditación de Epicteto es la cima de la montaña estoica y el decreto que separa al sabio del hombre dócil. No busques que los acontecimientos ocurran como tú deseas, desea que ocurran como ocurren y tu vida transcurrirá con serenidad. Imagina, por un momento, que te encuentras en medio de una tormenta perfecta en alta mar. Las olas son muros de agua que golpean tu embarcación con una fuerza que no puedes medir. El viento cambia de dirección con una violencia que te deja sin aliento y la madera cruje bajo tus pies amenazando con partirse en 1000 pedazos. En ese instante de caos absoluto, tú no tienes jurisdicción sobre el viento, ni sobre el mar, ni sobre la furia de los elementos. Puedes elegir maldecir al cielo, entregarte a la desesperación, gritar de impotencia o culpar al destino, pero ninguna de esas reacciones alterará la trayectoria de una sola gota de agua. La otra opción, la opción del soberano, es aceptar de forma radical que ese es el escenario que la naturaleza te ha otorgado y, en lugar de gastar tu energía en una resistencia inútil contra lo inevitable, mover tus velas con la precisión que solo la calma otorga. Una de estas actitudes te hundirá en el abismo del sufrimiento, la otra te dará la ataraxia necesaria para sobrevivir y triunfar. Epicteto comprendía esto de manera visceral porque su propia vida fue una tormenta constante. Como esclavo, su cuerpo no le pertenecía,
Sus días estaban dictados por la voluntad ajena y su salud era frágil, pero encontró la clave de la libertad en el único lugar donde nadie podía penetrar, su juicio y su actitud frente a la realidad. Esta ley es una invitación a detener la fuente más venenosa de la angustia humana, la pelea constante y agotadora contra la realidad tal como es. La mente sin disciplina es una fábrica de expectativas rotas. Espera que las personas actúen según su guión, que los planes se cumplan sin contratiempos y que la vida se pliegue sumisamente a sus caprichos. Cuando la realidad choca contra esos deseos, aparece el dolor, pero ese dolor no es causado por el hecho en sí, sino por la brecha que tú mismo abriste entre lo que es y lo que tú querías que fuera. La vida no tiene la obligación de obedecerte, tiene la función de ser vivida. La serenidad no es un regalo que recibes cuando todo sale bien, es la victoria que conquistas cuando dejas de resistirte a lo que ya ocurrió. Piensa en los eventos que recientemente te han robado el sueño. ¿Fue la pérdida real lo que te hirió o fue la idea arrogante de que no debías perder? Cada vez que te aferras a un debería ser, te estás encadenando a una ilusión y entregando tu paz a cambio de nada. Aceptar no es resignarse de forma pasiva, es actuar con una firmeza inteligente desde el punto de partida que la realidad te ofrece. El hombre que exige que el mundo cambie para él se consume en su propia frustración, mientras que el hombre que acepta lo que ocurre y decide cómo responder con virtud se convierte en el dueño absoluto de sí mismo. La práctica es concreta y brutal. La próxima vez que el destino te entregue algo distinto a lo que esperabas, detén tu juicio, respira y repite internamente: deseo que esto ocurra tal como está ocurriendo. Observa cómo en ese momento la tensión se disuelve, no porque el problema haya desaparecido, sino porque has dejado de alimentarlo con tu resistencia. Has pasado de ser un esclavo de las circunstancias a ser el legislador de tu propia paz. Has entendido que nunca fuiste víctima de los hechos, sino de tus propias exigencias sobre ellos. Eres libre cuando tus deseos se adaptan al mundo, y no al revés. La 13ª ley de Epicteto redefine la libertad desde sus cimientos más profundos. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. La palabra libertad ha sido prostituida por el lenguaje moderno, reducida a la capacidad de elegir entre productos o la libertad de movimiento geográfico. Pero para el estoico, esas son solo libertades externas, frágiles y sujetas al azar. ¿De qué te sirve vivir en la nación más democrática de la tierra si eres un esclavo de tu propia ira? ¿Qué valor tiene poder viajar a cualquier lugar si tu mente está encadenada al miedo, a la envidia o a la necesidad de placer inmediato? La esclavitud más degradante es la que no tiene barrotes visibles porque ocurre dentro de la ciudadela interna. Es la esclavitud del hombre que no puede resistirse a un impulso, de la mujer que no puede dejar de pensar en lo que otros opinan de ella, del joven que se desmorona ante la falta de estímulos digitales. Todos hemos sido siervos de nuestras propias pasiones, actuando como marionetas movidas por los hilos de la emoción momentánea. Epicteto, que conoció las cadenas de hierro, nos enseña que el verdadero cautiverio es el del alma que no ha aprendido a gobernarse. Esta meditación exige que te mires con una crudeza que la mayoría evita. Cuando dices hago lo que quiero, ¿realmente estás eligiendo o simplemente estás obedeciendo a un deseo biológico o a una presión social? La libertad no es hacer lo que se te antoja, eso es ser un súbdito de tus caprichos. La libertad es la capacidad de la razón para imponer su ley sobre el caos de los sentimientos. Ser dueño de ti mismo significa que tu juicio y tu virtud ocupan el trono de tu interior. Significa que tus emociones no te arrastran como un río desbordado, sino que tú decides, con calma soberana, cómo responder ante cada impacto de la vida. Esta autonomía, o autarquía, no se obtiene por decreto ni por lectura, se entrena en el barro de la vida cotidiana. Cada vez que sientes el impulso de gritar y eliges el silencio, estás expandiendo tu territorio de libertad. Cada vez que sientes miedo y decides actuar con justicia a pesar de él, estás rompiendo un eslabón de tu esclavitud. El dominio propio es una construcción paso a paso, una sucesión de renuncias inteligentes que te otorgan un poder que ningún tirano externo puede igualar. Imagina que alguien te provoca con un insulto calculado para herirte. Si reaccionas con violencia, esa persona se ha convertido en tu dueño, pues ha logrado dictar tu comportamiento con unas simples palabras. En ese instante, tú has dejado de ser libre. Pero si observas la provocación como un ruido externo, si respiras y decides no entregar tu paz a cambio de nada, entonces tú eres el único gobernante de tu realidad.
Epicteto nos advierte que la prueba de fuego de nuestra soberanía no está en lo que nos ocurre, sino en cómo decidimos responder. Un hombre puede estar en una celda y ser un emperador de su voluntad, mientras que un millonario puede vivir sin restricciones externas y ser un mendigo emocional que corre tras cualquier migaja de placer. La esclavitud del alma arrastra su miseria a donde quiera que vayas. No puedes huir de ti mismo, por eso el único viaje que importa es el viaje hacia el autodominio. La libertad es querer lo que la razón dicta que es correcto, alineando tus deseos con la naturaleza y fortaleciendo tu carácter hasta que sea inexpugnable. Haz de esta meditación un espejo constante y pregúntate, ¿qué me domina hoy? ¿Es el apetito? ¿Es la vanidad? ¿Es el temor al futuro? Una vez que identifiques a tu amo, comienza la guerra de liberación, porque solo aquel que logra gobernarse a sí mismo es digno de llamarse, verdaderamente, un hombre libre. La 12ª ley de Epicteto es el cimiento absoluto sobre el cual se construye toda la vida estoica. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Con esta distinción quirúrgica, el esclavo liberado nos entrega la llave maestra para desmantelar la ansiedad y restaurar el orden en nuestra existencia. Todo el sufrimiento innecesario que arrastras, todo el cansancio mental que te agota y toda la frustración que amarga tus días nacen de una sola fuente. El error catastrófico de intentar controlar lo incontrolable mientras descuidas lo único que realmente está en tus manos. Piensa en tu vida cotidiana. Cada vez que te enfrentas a una situación, a una crítica o a un revés del destino, tu mente entra en combate, pero la mayoría de las veces diriges tu artillería hacia el horizonte equivocado. No depende de ti el clima, no dependen de ti las decisiones de tus superiores, no depende de ti la opinión de la masa, ni el pasado que ya se fue, ni la enfermedad que acecha al cuerpo, ni la muerte que es ley de la naturaleza. Sin embargo, ¿en qué consumes la mayor parte de tu energía vital? En el intento desesperado de que los demás actúen como tú deseas, en la angustia por lo que el futuro deparará o en la ira contra acontecimientos que ya son inmutables. Epicteto nos advierte que esta confusión es la marca del hombre dócil, aquel que entrega su paz a las circunstancias externas. La verdadera soberanía comienza cuando trazas una línea de fuego en tu mente y reconoces tu verdadera jurisdicción, tu juicio, tu voluntad, tus decisiones y tu forma de interpretar la realidad. Solo esto es tuyo, el resto es indiferente para tu carácter. El sabio no pierde un solo segundo exigiendo al mundo lo que el mundo no le debe. En cambio, se dedica con una disciplina feroz a dominar lo que sí puede gobernar, su propia respuesta ante el impacto del mundo. Este principio no es una teoría abstracta de pasividad, es una estrategia de guerra de alta eficiencia. Si dejas de desgastarte en batallas que no puedes ganar, toda esa energía recuperada se convierte en una potencia imparable aplicada a lo que sí depende de ti. Imagina la invulnerabilidad de un hombre que, ante una traición, no se hunde en el lamento, sino que se pregunta, ¿qué parte de mi integridad depende de este hecho? La respuesta es ninguna. Si alguien te critica injustamente, el hecho de la crítica no es tuyo, pero tu respuesta con calma y dignidad sí lo es. La mayoría de las personas viven encadenadas porque intentan gobernar el mar desde la orilla, mientras su propia casa arde por negligencia. El estoicismo te exige que dejes de mendigar control sobre lo ajeno y empieces a ejercer mando sobre lo propio. La paz no vendrá de que el mundo se calme, sino de que tú dejes de ser un náufrago de sus olas. Al despertar cada mañana, tu primer decreto debe ser la distinción. Hoy enfrentaré 1000 cosas que no dependen de mí y mi tarea será aceptarlas con la serenidad del mármol, para poder enfocar toda mi voluntad en la única tarea sagrada, actuar con virtud en lo que sí controlo. Quien vive bajo esta ley deja de ser una víctima del destino para convertirse en el legislador de su propia paz. La 11ª meditación de Epicteto ataca uno de los venenos más sutiles y persistentes del alma humana, la obsesión por moldear la conducta de los demás según nuestro propio guión. No pretendas que los demás sean como tú quieres, más bien desea ser tú como quieres ser. El hombre común gasta su existencia en una lucha interminable y estéril para que su pareja cambie, para que sus hijos obedezcan ciegamente, para que sus amigos le den la validación que él no se da a sí mismo o para que la sociedad se ajuste a sus ideales de justicia. Esta pretensión de dominio sobre las almas ajenas es la mayor fuente de resentimiento y decepción, pues cada vez que el otro actúa fuera de tu expectativa, tú experimentas una herida que tú mismo has provocado al colocar tu paz en manos ajenas. El estoicismo nos enseña que el intento de cambiar a los demás es una forma de arrogancia que solo produce esclavitud mutua. Tu voluntad es soberana dentro de tu propia ciudadela, pero fuera de ella,
termina tu jurisdicción. La vida no te dio el derecho de redimir a nadie, pero te impuso la obligación de redimirte a ti mismo. Imagina cuánta energía vital recuperarías si hoy mismo soltaras el peso muerto de querer corregir el mundo exterior y redirigieras esa fuerza hacia la única materia verdaderamente maleable, tu propio carácter. El enojo y la frustración que sientes hacia los defectos ajenos son, en realidad, reflejos de tus propias carencias. Señalas la paja en el ojo del vecino mientras tu propio juicio está nublado por la soberbia. El sabio entiende que cada individuo es un mundo regido por sus propias pasiones, límites y nivel de comprensión. Intentar que todos piensen y actúen como tú es tan absurdo como exigirle al viento que deje de soplar. El poder real no reside en la imposición, sino en la encarnación de la virtud. Si quieres nobleza en tu entorno, sé tú el hombre más noble que conozcas. Si quieres disciplina en tu casa, sé tú el modelo de orden inquebrantable. De nada sirve dictar cátedras de moral si tus propios actos son esclavos de la pereza o la ira. Esta ley es un llamado a la responsabilidad personal absoluta. Retira tu mirada del error ajeno y clávala en tu propia negligencia. Al soltar la ilusión de control sobre los demás, te liberas de las cadenas del resentimiento. Ya no te sientes traicionado cuando alguien actúa mal, porque ya no esperabas que actuara bien para que tú pudieras estar tranquilo. Tu estabilidad deja de ser un rehén del comportamiento de terceros. Esta renuncia no es indiferencia, es sabiduría operativa. Es comprender que la mejor manera de influir en el mundo no es mediante el discurso punitivo, sino mediante la presencia de un carácter tan firme y virtuoso que actúe como un centro de gravedad para los demás. Pregúntate con honestidad brutal, ¿cuánto tiempo has perdido deseando que alguien cambie su forma de ser? ¿Y cuánto de ese tiempo podrías haber invertido en convertirte en el hombre que tú mismo dices querer ser? El trabajo más urgente y sagrado está dentro de ti. Cuando dejes de perseguir la transformación ajena y abraces tu propia transfiguración, descubrirás que el mundo empieza a cambiar a tu alrededor, no porque lo hayas obligado, sino porque tú has dejado de ser parte del caos. Aquí tienes la continuación de este tratado de soberanía. Los capítulos 7 y 8 desmantelan las dos cadenas más pesadas que arrastra el hombre, el deseo insaciable y el miedo a la muerte, manteniendo el estándar de 5000 caracteres de instrucción pura. Capítulo 7, Ley 10, la riqueza del soberano y el dominio de los bienes. La 10ª ley de Epicteto nos coloca frente a un espejo de austeridad y poder. De los hombres, unos prefieren tener caballos, otros perros, yo prefiero tener dominio sobre mí mismo. El mundo entero es una feria de vanidades atrapada en una carrera frenética por la posesión de lo efímero. Observa a tu alrededor, verás hombres que han vendido su alma a cambio de títulos que mañana serán olvidados, hombres que han sacrificado su salud por riquezas que no pueden comprar un solo segundo de paz, y hombres que mendigan el reconocimiento de masas ignorantes para sentir que su existencia tiene peso. Cada cual corre tras una sombra que cree que le dará satisfacción, sin comprender que el deseo es un barril sin fondo. Cuanto más le das, más exige, y cuanto más posees fuera, más esclavo eres por dentro. Epicteto, quien habitó tanto la miseria del esclavo como el respeto de los emperadores, nos ofrece la única elección que garantiza la victoria. ¿Prefieres poseer cosas externas que nunca estarán bajo tu mando absoluto, o prefieres poseer la capacidad de gobernarte a ti mismo, que es la única propiedad inalienable de un ser racional? El hombre común se enorgullece de lo que muestra, pero el soberano se enorgullece de lo que es. Las casas, los cargos y los lujos son posesiones prestadas por la fortuna. Hoy las tienes y mañana el destino puede reclamarlas mediante el fuego, la traición o la ley. Quien deposita su seguridad en lo externo vive en un estado de pánico perpetuo, pues sabe que su felicidad pende de un hilo que él no sostiene. El sabio, en cambio, invierte su energía en la forja de su ciudadela interna, su disciplina, su juicio y su fortaleza ante el dolor. Ese es su verdadero e invencible tesoro. Puede ser despojado de todo, puede ser lanzado a una celda o exiliado a una tierra extraña, pero si eres dueño de ti mismo, nada ha cambiado, sigue siendo el monarca de tu propia voluntad. Esta meditación es un recordatorio de que la auténtica riqueza no se mide por lo que tienes en el banco, sino por lo que no necesitas. Un hombre que controla su apetito, que gobierna su lengua y que domina sus impulsos, posee más poder que aquel que controla un imperio comercial pero no puede resistirse a un arrebato de ira. Pregúntate con sinceridad, ¿qué es lo que realmente persigues cada día? Si tu mente se distrae soñando con la aprobación ajena o el poder externo, estás en el camino de la servidumbre. El dominio propio no se alcanza de golpe, es una sucesión de pequeñas victorias contra tu propia debilidad.
Cada impulso que logras frenar, cada vez que eliges la virtud sobre la comodidad, estás acumulando la única moneda que no pierde valor ante la muerte, tu carácter. Quien se gobierna a sí mismo no necesita nada más para ser libre, pues ha descubierto que el mayor de los reinos está contenido dentro de su propio juicio. La novena ley de Epicteto es el bisturí que extirpa el cáncer del sufrimiento innecesario. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Aquí se revela el principio operativo de la invulnerabilidad estoica. La mayoría de los hombres viven convencidos de que su dolor es una respuesta directa y obligatoria de los eventos externos, una traición, una pérdida económica o una enfermedad. Sin embargo, el esclavo de Hierápolis nos enseña que el hecho externo es neutro. Es tu interpretación, tu juicio y la narrativa que construyes lo que le otorga el poder de herirte. Cuando alguien te insulta, el daño no está en las vibraciones del aire que llegan a tus oídos, sino en la opinión que tú elaboras en tu interior. Me ha humillado, me ha faltado al respeto. El insulto no puede penetrar en tu alma a menos que tú mismo le abras la puerta mediante un juicio erróneo. El sabio contempla los hechos desnudos, sin los adornos de la tragedia. Donde otros dicen desastre, él dice cambio. Donde otros dicen injusticia, él dice realidad. La muerte misma no es terrible, pues si lo fuera, le habría parecido terrible a Sócrates. Lo que la hace terrible es la opinión de que la muerte es un mal. El sufrimiento emocional es, en su mayor parte, una elección basada en una narrativa defectuosa. La mente sin disciplina es un tirano que agranda las sombras y multiplica el peso de las cargas hasta volverlas insoportables. Esta meditación exige que te conviertas en el guardián de tus propios pensamientos. Antes de declararte derrotado por una circunstancia, detente y pregunta, ¿esto que me duele es el hecho mismo o es la historia que me estoy contando sobre el hecho? Si logras cambiar tu juicio, el dolor se reduce a una sensación física manejable o desaparece por completo, aunque la situación externa permanezca intacta. Epicteto no nos invita a la insensibilidad, sino a la lucidez suprema. El dolor del cuerpo puede ser inevitable, pero el tormento del alma es opcional y depende de tu capacidad para filtrar la realidad a través de la razón. La libertad que defendemos es la libertad de no entregarle a los acontecimientos el poder de destruir tu integridad. Aprende a ver las pérdidas como una devolución a la naturaleza y las críticas como el ruido de seres que no conocen la virtud. Tu poder no está en lo que sucede, sino en cómo eliges ver lo que sucede. Al dominar tu interpretación, recuperas el mando sobre tu vida y te das cuenta de que el mundo no tiene manos para tocar tu paz, a menos que tú mismo le entregues las llaves de tu ciudadela. La octava ley de Epicteto es el decreto de liberación para el alma cautiva. La libertad se alcanza no logrando lo que deseas, sino dejando de desear lo que no depende de ti. Observa la existencia del hombre común. Es una carrera frenética de un deseo a otro, una sucesión de incendios que nunca se apagan. Cree, en su ignorancia, que será libre el día en que el mundo finalmente se doblegue y le conceda cada uno de sus anhelos. Pero el soberano entiende que los deseos no satisfechos son la mayor fuente de miseria y que el remedio no es cumplirlos todos, sino purificarlos. Cuanto más encadenas tu bienestar a resultados externos, la aprobación de una persona, el éxito de un proyecto, la adquisición de un bien, más entregas tu cuello al yugo del azar. No eres libre mientras necesites que el mundo se comporte de cierta manera para estar en paz. La libertad estoica no es la capacidad de obtener lo que quieres, es la fortaleza de no necesitar lo que no puedes controlar. Cada vez que tu tranquilidad se ve interrumpida porque el tráfico se detiene, porque el clima cambia o porque alguien lanza un comentario mordaz, estás demostrando que eres un esclavo, tu paz es un rehén de las circunstancias. El sabio, en cambio, redirige su capacidad de desear hacia lo único que siempre está bajo su jurisdicción, su propia excelencia moral. Si deseas ser valiente, siempre puedes serlo. Si deseas ser justo, el poder está en ti. Si deseas ser disciplinado, nadie puede impedírtelo. Estos son los únicos deseos que garantizan la victoria porque su cumplimiento depende exclusivamente de tu voluntad. Imagina el poder de un hombre que ha dejado de ser manipulable porque ya no desea nada que un tirano, la fortuna o la muerte puedan arrebatarle. Esta meditación exige una vigilancia implacable sobre tus apetitos. Cada vez que te descubras deseando lo externo, detente y audita la fuente de ese impulso. Depende de ti. Si la respuesta es no, entonces estás construyendo tu propia prisión. Cambia el objeto de tu deseo. En lugar de querer que los demás te respeten,
Desea actuar con tal dignidad que el respeto sea una consecuencia natural e irrelevante para tu paz. Epicteto no nos pide que dejemos de actuar en el mundo, sino que dejemos de ser mendigos de sus resultados. El hombre que desea lo incontrolable vive en un estado de pánico perpetuo. El hombre que desea su propia virtud vive en una fortaleza inexpugnable. Rompe las cadenas del deseo externo y descubrirás que la verdadera libertad siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de buscarla fuera de tu propia ciudadela. La séptima ley de Epicteto nos confronta con la verdad última que el hombre dócil intenta evadir a toda costa. No es la muerte lo que debe temerse, sino nunca haber comenzado a vivir con rectitud. El miedo al final es el cimiento de todas las cobardías humanas. Es una sombra constante que dicta tus silencios, tus miedos y tus traiciones a la propia integridad. Desde que somos conscientes de nuestra fragilidad, gastamos una energía inmensa intentando ignorar lo inevitable, posponiendo la vida recta para un mañana que la naturaleza nunca prometió entregarnos. Pero el soberano sabe que la muerte no es un mal, es una ley del logos, una frontera natural tan necesaria como el nacimiento. Lo que realmente debe aterrorizarte no es el cese de tu respiración, sino el haber desperdiciado tus días habitando un cuerpo vivo con un alma muerta, una existencia vacía de propósito y virtud. Morir es una fatalidad biológica que escapa a tu control, pero vivir con coraje, justicia y sabiduría es una elección heroica que depende enteramente de ti. El hombre común teme a la muerte, y en ese temor deja de vivir, se convierte en esclavo del tiempo, posponiendo sus principios por comodidad o miedo al riesgo, y cuando el final llega, lo encuentra arrepentido de todo lo que no se atrevió a ser. El sabio estoico, en cambio, contempla la muerte a diario no con morbosidad, sino con la lucidez del memento mori. Sabe que su tiempo es un préstamo y, por tanto, se entrega al presente con una intensidad que el distraído no puede comprender. No pospone la virtud ni un solo segundo. Si la muerte llegara esta noche, el soberano podría recibirla con serenidad porque su tarea está cumplida. Ha vivido de acuerdo con su naturaleza racional. Pregúntate con honestidad brutal, ¿qué acciones has dejado de tomar por miedo a las consecuencias finales? ¿Qué palabras de verdad has callado para evitar conflictos? ¿Qué virtudes sigues guardando para un futuro que quizás no llegue? Epicteto nos empuja a vivir cada día como si fuera suficiente en sí mismo, no para agotar placeres banales, sino para ejercitar el carácter. Cada momento en que eliges la verdad sobre la mentira y la disciplina sobre la desidia, estás dándole un sentido eterno a tu existencia. Cuando vives con rectitud, la muerte deja de ser una amenaza para convertirse en la conclusión natural de una obra bien ejecutada. No temas al final del camino, teme caminar sin rumbo. Vive de tal modo que cuando el destino reclame tu aliento, puedas entregarlo con la frente en alto, sabiendo que no fuiste un simple pasajero del tiempo, sino el arquitecto invicto de tu propia alma. La sexta ley de Epicteto es el decreto de guerra contra la fragilidad. No es lo que nos sucede lo que nos arruina, sino nuestra incapacidad para soportarlo con firmeza. Todos, sin excepción, enfrentaremos en algún punto de este viaje pruebas que parecerán diseñadas para quebrarnos. La traición de quienes amamos, el colapso de nuestras finanzas o el asedio de la enfermedad en el propio cuerpo. Ante estos golpes, el hombre dócil se desmorona, se entrega a la autocompasión y proclama que ha sido destruido por las circunstancias, pero el soberano entiende que lo que realmente aniquila al ser humano no es el peso de la carga, sino la debilidad de la espalda que la sostiene. El sufrimiento que te consume no emana del hecho externo, sino de la convicción errónea de que lo que ha ocurrido es una injusticia insoportable y que no posees la fuerza necesaria para resistir. Epicteto nos enseña que el destino puede golpear tu cuerpo, tu reputación o tus bienes, pero no tiene manos para tocar tu carácter a menos que tú mismo le entregues la espada. La vida te pondrá pruebas que sacudirán cada cimiento de lo que creías estable, y en cada uno de esos momentos, tu tarea es la misma, mantener la firmeza. El estoicismo no te pide que niegues el dolor, pues el dolor es una respuesta natural de la carne, pero te exige que no permitas que ese dolor se convierta en desesperación. El dolor es información, la desesperación es una rendición. El sabio se entrena de antemano para los terremotos del destino, repitiendo en el silencio de su disciplina: esto también puedo soportarlo. Esto no tiene jurisdicción sobre lo que soy. Esta meditación transforma la tragedia en una oportunidad de forja. Cada vez que enfrentas una dificultad con entereza, estás endureciendo el hierro de tu voluntad. El hombre que se mantiene en pie bajo el peso de la ruina demuestra que su libertad interior es un territorio inexpugnable que ningún evento externo puede colonizar. Deja de preguntar ¿por qué a mí?
y empieza a preguntar cómo voy a usar esto para demostrar mi excelencia. No es la herida la que te arruina, es la infección del lamento lo que te mata. El invicto sabe que mientras la razón esté al mando, ninguna circunstancia tiene el poder de degradarlo. Tú eres el dueño de tu respuesta, y en esa respuesta reside la única victoria que el mundo no puede arrebatarte. La quinta ley de Epicteto es la ley de la inmunidad espiritual. Nadie puede dañarte si tú no lo consientes. Vivimos en una sociedad que ha convertido la ofensa en una moneda de cambio, donde las personas creen que su dignidad es un cristal frágil que cualquiera puede romper con una palabra o un gesto. El hombre común vive en un estado de alerta constante, permitiendo que la lengua de los demás dicte su estado de ánimo y que las acciones ajenas determinen su valor personal. Pero el soberano sabe que el verdadero daño no es algo que se recibe desde fuera, sino algo que se genera desde dentro. Cuando alguien intenta humillarte, lo que lanza son solo sonidos, vibraciones en el aire que carecen de peso moral. Esas palabras no tienen el poder de penetrar en tu alma a menos que tú mismo, mediante un juicio defectuoso, decidas que son verdad o que merecen tu atención. Al interpretar una ofensa como un daño, eres tú quien se hiere a sí mismo utilizando la mano del otro. El estoicismo te exige una vigilancia implacable sobre la puerta de tu ciudadela. Nada entra sin tu consentimiento. La envidia, la crítica y la traición son ruidos externos, fenómenos naturales tan irrelevantes para tu virtud como el ladrido de un perro o el estruendo de un trueno. Mientras conserves la claridad de que lo esencial de tu ser, tu juicio, tu razón y tu integridad, está fuera del alcance de los demás, seguirás intacto. Esta meditación es un escudo de mando. Ante el insulto, el sabio no reacciona, observa. Se pregunta, ¿qué parte de mi excelencia ha sido tocada por este comentario? Si la respuesta es ninguna, entonces el daño es nulo. Practicar esta indiferencia soberana no es fácil, requiere el coraje de no ceder a la reacción automática del ego que busca defenderse, pero cada vez que permaneces imperturbable ante el ataque, recuperas terreno en tu propio imperio. Te haces más fuerte, más estable y verdaderamente libre, pues has comprendido que tu valor no es una propiedad pública sujeta a votación. Nadie tiene el poder de degradarte si tú no abandonas tu propio puesto de guardia. Haz de esta ley tu armadura cotidiana. El mundo puede intentar herirte, pero solo tú tienes la autoridad final para decidir si el golpe se convierte en una cicatriz o si simplemente se disuelve en el aire como el humo de una hoguera lejana. Aquí tienes la continuación de este descenso hacia la raíz de la voluntad. Los capítulos 13 y 14 despojan al hombre de la esclavitud de la opinión y del miedo a lo inevitable, manteniendo el estándar de 5000 caracteres de instrucción pura. Capítulo 13, Ley 4, la opinión como cadena y el filtro de la realidad. La cuarta ley de Epicteto es el decreto de liberación frente al juicio del mundo. No son los hechos los que turban a los hombres, sino las opiniones que tienen sobre los hechos. Esta es una de las verdades más ignoradas, y a la vez, más potentes de la existencia humana. La mayoría de las personas vive convencida de que su sufrimiento proviene directamente de lo que ocurre fuera, una traición, un fracaso profesional o una pérdida personal. Sin embargo, el soberano, con la precisión de un cirujano, entiende que la herida no reside en el evento, sino en la interpretación que nosotros construimos sobre él. Imagina a dos hombres bajo la misma tormenta. Uno maldice al cielo, se queja de su mala suerte y se siente víctima de una injusticia cósmica. El otro contempla la lluvia, acepta su inevitabilidad y sigue su camino buscando refugio o simplemente mojándose con dignidad. El hecho es el mismo para ambos, pero la experiencia interior es radicalmente distinta. La diferencia no está en el cielo, sino en la mente. El dolor natural puede ser inevitable, pero el sufrimiento añadido lo fabricamos nosotros al repetir frases internas cargadas de veneno. Esto no debería pasar, es injusto, no podré soportarlo. En ese instante, la mente multiplica lo que ya era duro hasta volverlo insoportable. El sabio estoico se ejercita diariamente en separar el hecho de la opinión. El hecho es frío, desnudo y carece de moralidad. La opinión es la que lo colorea de tragedia o de oportunidad. Al reconocer esta diferencia, el invicto se libera, porque comprende que aunque no puede controlar lo que sucede en el mundo, sí tiene jurisdicción absoluta sobre su juicio. Esta meditación exige una disciplina mental implacable. Significa detenerte cada vez que sientas turbación y preguntarte, ¿lo que me duele ahora es el hecho o la historia que me estoy contando sobre él? En la gran mayoría de los casos, descubrirás que tu angustia no proviene del mundo, sino de tu narrativa. Si logras cambiar tu interpretación,
el peso desaparece. Practicar esto te convierte en dueño de tu serenidad, porque los hechos no siempre estarán bajo tu mando, pero tu juicio siempre lo está. Eres tú quien decide si los acontecimientos son cadenas que te arrastran o ejercicios de libertad que te fortalecen. La tercera ley de Epicteto redefine la libertad con una autoridad que no admite réplicas. Ningún hombre es libre si no puede gobernarse a sí mismo. En una era que confunde la libertad con la falta de restricciones externas o con la satisfacción de cualquier capricho, el estoicismo nos recuerda que la verdadera esclavitud es interna. No hables de libertad si no puedes decir no a un placer que te degrada o sí a un deber que te incomoda. El hombre que es arrastrado por su ira, el que vive mendigando la aprobación de los demás o el que no puede pasar un solo día sin entregarse a distracciones vacías, es un siervo, aunque viva en el palacio más lujoso. Las cadenas más pesadas no son de hierro, sino de impulsos no dominados. Gobernarse a uno mismo significa que la razón ocupa el trono de la ciudadela interna. Significa que tus emociones pueden presentarse ante ti, pero no tienen el voto final sobre tus acciones. El soberano observa sus impulsos, los cuestiona y solo actúa cuando están alineados con la virtud. Este gobierno no es algo que se hereda ni que se proclama, se conquista cada hora en las pequeñas escaramuzas contra la pereza, la vanidad y el miedo. Cada vez que dominas un arrebato de ira, estás expandiendo tu territorio de soberanía. Cada vez que actúas con rectitud a pesar de la tentación de lo fácil, estás rompiendo un eslabón de tu esclavitud. Epicteto lo sabía bien, aunque vivió parte de su vida con el cuerpo encadenado, su mente era más libre que la de los emperadores que servía, porque él era el único dueño de su voluntad. Muchos hombres, en cambio, caminan por el mundo sin restricciones físicas pero son prisioneros de sus propios apetitos, huyendo constantemente de sí mismos. Pregúntate con honestidad, ¿qué parte de tu vida está bajo el mando de tus pasiones y qué parte bajo el mando de tu razón? Reconocer tu propia servidumbre es el primer paso hacia la liberación real. El dominio propio es la única base sobre la cual se puede construir una vida digna y estable. Sin él, eres solo una hoja movida por el viento de las circunstancias. El día que decidas convertirte en tu propio legislador, ese día habrás comenzado a ser verdaderamente libre. Recuerda que no hay mayor imperio que el que se ejerce sobre uno mismo, y esa es la única corona que el tiempo no puede marchitar. La segunda ley de Epicteto es un decreto de independencia total. No es posible que quien teme al dolor o a la muerte sea libre. En el imperio de la mente, la libertad no es una condición política, sino un estado de invulnerabilidad emocional. El miedo es el amo más cruel de la humanidad, es el tirano invisible que te obliga a traicionar tus principios, a callar la verdad por conveniencia y a vivir arrodillado ante la incertidumbre. El hombre que teme al dolor físico o al sufrimiento emocional se convierte en una presa fácil para las circunstancias y para otros hombres. Cede ante la injusticia, abandona su virtud y sacrifica su dignidad solo por la promesa de evitar la incomodidad. Pero el soberano entiende que el dolor es un proceso natural y la muerte es el límite inevitable que el Logos ha trazado para todos. Temer lo que es natural es una rebelión inútil contra la razón. Epicteto nos advierte que mientras tu alma esté esclavizada por el terror a lo inevitable, jamás serás el dueño de tus pasos. El sabio no busca el sufrimiento ni desprecia la vida, pero los contempla con la mirada fría de quien sabe que nada de eso toca su esencia. Superar el miedo no es dejar de sentirlo, es actuar con rectitud a pesar de su presencia. Solo el hombre que ha aceptado su propia finitud y la posibilidad del dolor puede caminar con una soberanía real, pues ya no tiene nada con que ser chantajeado por el destino. Tu libertad comienza el día que dejas de huir de las sombras y comprendes que morir con integridad es 1000 veces preferible a vivir como un mendigo de seguridad. Pregúntate, ¿qué decisiones has dejado de tomar por miedo a sufrir? Ahí está la medida de tu cautiverio. La práctica del invicto es enfrentar lo incómodo de forma voluntaria, endureciendo la piel del espíritu hasta que el miedo pierda su veneno. Solo entonces, cuando el dolor y la muerte dejen de ser tus carceleros, podrás reclamar el nombre de hombre libre. Hemos llegado a la raíz, a la primera y más poderosa ley de Epicteto, el cimiento sobre el cual descansa todo el edificio del estoicismo. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Todo este recorrido de 15 meditaciones vuelve a este punto de origen, porque aquí reside la diferencia entre la divinidad y la miseria. Tu sufrimiento, tu angustia y tu sensación de fracaso nacen de un solo error de juicio,
Intentar controlar lo que no te pertenece mientras descuidas tu único patrimonio real. Dependen de ti tus pensamientos, tus juicios, tu voluntad y tus acciones. No dependen de ti el cuerpo, la fama, la fortuna, las opiniones ajenas ni el desenlace final de los acontecimientos. El hombre dócil invierte su vida intentando gobernar lo externo, mendigando que el mundo se ajuste a sus planes, y por eso vive en una frustración perpetua. Pero el soberano traza una frontera inexpugnable. Esto es mío, esto no lo es. Si algo cae fuera de tu control, la instrucción es la aceptación absoluta. Si algo cae dentro de tu control, la instrucción es la excelencia implacable. Esta meditación no es un consuelo para los débiles, es una disciplina para los guerreros de la mente. Significa que debes dejar de culpar a tu pasado, a tus padres o a tu entorno por tu estado actual y empezar a mirar hacia el único lugar donde tienes mando, tu juicio presente. Al despertar, el primer acto de soberanía es el discernimiento. ¿Qué batallas libraré hoy? Solo aquellas que ocurren dentro de mi ciudadela. El resto del mundo puede arder o florecer bajo el mando del azar, pero tu paz permanecerá intacta porque ya no depende de resultados, sino de la coherencia de tu propia voluntad. Epicteto, el esclavo que fue más libre que los césares, te ha entregado las llaves de tu propia celda. La pregunta final no es si has entendido estas leyes, sino si tienes el coraje de vivirlas. La vida es breve y el tiempo no perdona la indecisión. Deja de ser un rehén del destino y conviértete en el legislador de tu propia calma. El imperio de la razón ha sido restaurado en ti. Mantente alerta, mantente firme y, por encima de todo, mantente invicto.